Bien, vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Juan. Vamos a estar en el capítulo 1, el Evangelio de Juan. Y vamos a estar ahí en el verso 29 al 34. Póngase de pie un momento y vamos a leerlo. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, vamos a leerlo en la versión Reina Valera, que es la más común. Dice la palabra de Dios, repito la cita, Juan, capítulo 1, verso 29 al 34. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine y yo bautizo con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero él, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Cierre sus ojos y vamos a hablar con Dios. Señor, queremos darle muchas gracias en esta tarde, mi Dios, por la bendición, Señor, de estar congregados en su nombre, como su iglesia santa, Señor, comprada por precio de sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado Dios, solo le pedimos que usted hable en nuestras vidas, que su Espíritu Santo, Señor, redarguya, reprenda, corrija, exhorte a nuestra vida. Le damos pues la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermanos. Y hoy vamos a hablar, hermanos, de un tema importante para la iglesia. Es un tema que tengo la intención de recordarnos lo que somos como cristianos, lo que somos como iglesia. El tema de hoy, hermanos, es descubriendo la senda del discipulado cristiano. Y el discipulado cristiano, hermanos, es algo que hay que descubrir, es algo que hay que buscar, es un camino en el cual hay que ponerse para llegar. No es algo, hermanos, que se nos da por arte de magia, sino que el discipulado en nuestra vida es algo que tenemos que trabajar día con día para asemejarnos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ser discípulo de Jesús, hermanos, es participar en la misión redentora de Cristo al mundo. El Señor Jesucristo, hermanos, vino con un claro propósito a este mundo y ese propósito claro, ¿verdad?, es su misión redentora, redimir, rescatar a las personas, a cada uno de nosotros que estábamos perdidos y condenados, hermanos, por el pecado. Y es una bendición, ¿verdad?, poder reflexionar sobre este tema. A veces es un tema olvidado, pero es un tema, hermanos, que debemos de traer, ¿verdad?, frecuentemente para recordarnos cuál es el sentido de propósito como iglesia. Voy a tratar de contestar, hermanos, en este sermón, voy a tratar de contestar 3 preguntas sencillas. La primera es, ¿qué es un discípulo? La segunda es, ¿cómo vive un discípulo? Y la tercera es, ¿cuál es su misión? Voy a enfocarme, ¿verdad?, en contestar estas preguntas durante este sermón. Y voy a tratar de ser breve también. Y qué hermoso, hermanos, el encuentro
que Juan el Bautista tiene con el Señor Jesucristo. Me llama muchísimo la atención el verso 29 porque dice, al siguiente día vio Juan a Jesús. Hermanos, el Señor Jesucristo estaba viniendo a buscar a Jesús, a Juan, ¿verdad? No era un encuentro casual, no es que Jesús por casualidad se encontró a Juan, sino que era una búsqueda intencional de él. El Señor Jesucristo, hermanos, en su clara misión, ¿verdad?, de venir a rescatar al mundo, sabía que había un hombre delante de él que venía preparando el camino, que venía anunciando ya la llegada del reino de Dios, que venía anunciando el Mesías. Y ese hombre, ¿verdad?, era Juan el Bautista. Y es hermoso, ¿verdad?, porque dice el verso 29 que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Con toda la intención, ¿verdad?, el Señor Jesucristo venía buscando a Juan, que era quien había preparado el camino para él como el Mesías. Y dijo Juan unas palabras sorprendentes, hermanos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente, hermanos, Juan nos da una declaración del propósito de Cristo. Y dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Y dice que quita el pecado del mundo, dándonos una clara idea, hermanos, de lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Así es que vamos a reflexionar, hermanos, ¿verdad? Y conocer un poquito más acerca de esta historia. La misión de Juan, hermanos, era sencilla. La misión de Juan era simplemente preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel tenía una idea en su mente y ellos estaban ansiando y esperando la llegada del Mesías. Es alguien que había sido profetizado por siglos, ¿verdad? Y ellos entendían quién era el Cristo, ellos entendían quién era el Mesías. Y Juan, ¿verdad?, venía anticipando simplemente la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aunque Juan era un hombre con señas muy particulares, pues la Biblia nos dice, ¿verdad?, aquí en los evangelios que Juan vestía de piel, ¿verdad? Comía langostas, comía miel. Él andaba en el desierto, él no estaba ya en la ciudad viviendo en la comodidad, sino que Juan el Bautista tenía una vida y él era muy peculiar, muy particular, muy diferente a los demás. Pero aunque Juan era un hombre muy peculiar, muy diferente a los demás, Juan no venía con sus propias credenciales. Juan venía con las credenciales de Cristo. Él no venía hablando de sí mismo, él venía hablando del Mesías prometido. Y eso nos habla, ¿verdad, hermanos, de la importancia que tiene el discipulado en cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, no hablamos de nosotros mismos. Nosotros no predicamos sobre nosotros mismos. No exaltamos nuestras virtudes. Hablamos de Cristo. Exaltamos las virtudes de Cristo. Hablamos de lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Tenemos un claro propósito, hermanos, por el cual hemos sido llamados, ¿verdad?, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En esta historia, hermanos, ¿verdad?, se destaca entonces la misión de Jesús. Él es el Cordero de Dios. Claramente Juan nos lo está diciendo. Él es el Cordero de Dios y como el Cordero de Dios es el único que puede quitar el pecado del mundo. Hermanos, antes de Cristo nosotros estábamos perdidos y sin ninguna esperanza. Pero cuando Cristo vino al mundo, hermanos, entonces hubo una luz de esperanza. En estos días, ¿verdad?, aquí en la ciudad hay una luna hermosa. No sé si ha salido en la noche y ha visto la luna, pero hay noches hermosas, estrelladas. Pero también aquí en esta ciudad hemos visto noches oscuras. Cuando Cristo vino, hermanos, hubo esa luz, hubo ese resplandor, ¿verdad?
que alumbró la oscuridad que había en el mundo y nos trajo esperanza. Entonces Él es el Cordero de Dios, hermanos, que vino a quitar la oscuridad, el peso del pecado. También, hermanos, esta historia de Juan nos ayuda a entender, ¿verdad?, cuál es nuestro lugar en la misión. ¿Cuál es nuestro lugar, verdad?, como discípulos de Cristo. En un poquito más adelante, hermanos, en el verso 40, Andrés, ¿verdad?, que había conocido al Mesías, él no se queda con simplemente haber conocido al Mesías, sino que él va por su hermano Pedro y le dice a Pedro: ¿sabes qué, hermano? Hemos encontrado al Mesías. Dice: vente conmigo, vamos para llevarte, y quiero que tú también conozcas al Mesías que hemos encontrado. Y esa parte, hermanos, a mí me llama mucho la atención, porque esa es la labor que nosotros tenemos. No tenemos que quedarnos simplemente con haber sido creyentes y tener este mensaje, este evangelio en nosotros, sino que así como nuestra vida ha sido cambiada y transformada y llena de esperanza, nosotros también podemos alcanzar a otros y decirles: mira, he encontrado al Mesías, he encontrado al Salvador, ven conmigo, conócelo. Y esa es, hermanos, ¿verdad?, nuestra misión como hijos de Dios. Analicemos un poquito la historia a profundidad, hermanos, ¿verdad? Porque Juan nos revela aspectos muy significativos de quién es Cristo. Para poder entender, hermanos, ¿verdad?, bien qué es un discípulo, no tenemos que centrarnos tanto en la palabra discípulo, sino tenemos que centrarnos en quién es Cristo. Si entendemos bien quién es Cristo, podemos comprender qué es ser un discípulo de Cristo. Y Juan, hermanos, nos lo dice aquí en este pequeño pasaje de la Escritura, del 29 al 34, nos revela, ¿verdad?, mucho de quién es Cristo. Y mire, lo primero que nos dice, ¿verdad?, Juan nos dice que Cristo, en el verso 30, este es aquel que yo dije: después de mí, dice, viene un varón que es antes que yo. Juan nos está revelando, hermanos, ¿verdad?, que Jesucristo es eterno. Nos está hablando de la preexistencia de Cristo, nos está hablando de la eternidad de Cristo. Nos está hablando de que Jesús no es un hombre común como usted y yo. Él es el Dios. Él es 100% Dios, pero 100% hombre. Nos está hablando de una doctrina fundamental, que es la doctrina de la encarnación de Cristo. Si no creemos la doctrina de la encarnación de Cristo, hermanos, estamos perdidos como creyentes. Pero Él nos está diciendo: Él es antes que yo. Yo no lo conocía, dice, pero ahora lo conozco. Él es antes que yo. Nos está hablando, ¿verdad?, de la preexistencia de Cristo. Nos está hablando de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Nos revela otras cosas, ¿verdad? También dice que Él es el Cordero, ¿de quién? De Dios, que quita el pecado del mundo. Hermanos, al hablarnos Juan del Cordero de Dios, nos está hablando que Jesús es el único digno de poder pagar el precio de nuestros pecados. Él nos está hablando, hermanos, de un hombre que es santo, de un hombre que es puro, de un hombre, hermanos, que puede cargar en él por su inocencia, sin pecado, la culpa de todos nosotros. Juan nos está diciendo: Él es el único que puede. Él es el enviado de Dios. Él es el Cordero que Dios está enviando para tomar nuestra culpa, que quita, ¿verdad?, el pecado, que cancela la deuda, hermanos, que hay en nosotros. Y nos revela también, ¿verdad?, en el verso 33, que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan nos está diciendo, hermanos, que Él viene bautizando ¿cómo? Con agua.
Pero dice que Jesús, Él viene bautizando ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Es un bautismo diferente, hermanos, ¿verdad? No es un bautismo simplemente externo, sino que el bautismo que Jesús viene trayendo a la humanidad, a los discípulos de Jesús, es un bautismo interno, es un bautismo del Espíritu Santo. Es algo que va a dotar, hermanos, nuestra vida de poder. Es algo que nos va a dotar, ¿verdad?, de fuerza en nosotros, de valor en nosotros, hermanos, para proclamar el Evangelio de Cristo. Pero también, hermanos, para tener el poder en nosotros de luchar contra el pecado. El Espíritu, hermanos, de Dios, como lo sabemos, ¿verdad?, habita en cada uno de nosotros. Y eso es porque el bautismo que Jesús nos trajo, hermanos, es un bautismo del Espíritu Santo. Y hace otra revelación más, hermanos. Ahí mismo en el verso 34, dice Juan, y yo le vi, dice, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Hermanos, otra revelación, ¿verdad?, de Juan tremenda para Israel. Recuerden que Juan, ¿verdad?, tenía sus seguidores. Él estaba ahí en el Jordán, estaba en el desierto. Él estaba proclamando el arrepentimiento, ¿verdad?, para perdón de pecados. Pero dice, ahora ha llegado, ¿verdad?, el cumplimiento del reino de Dios. Y ha llegado, hermanos, el Hijo de Dios, Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, que ahora el mundo, ¿verdad?, sobre todo Israel, había visto y había tenido entre ellos ya al Mesías, hermanos, que había de darles esa libertad que ellos estaban esperando por siglos. Quizás a Israel le costó tiempo entender quién era Cristo, ¿verdad? Pero los seguidores de Jesús, hermanos, comenzaron, ¿verdad?, desde ese momento a transformar sus vidas por el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. ¿Qué es un discípulo, hermanos? ¿Qué es un discípulo? Todos sabemos, ¿verdad?, y nos han dicho tantas veces que un discípulo es un seguidor de Jesús. Y sencillamente sí, un discípulo es un seguidor de Cristo. Un discípulo, ¿verdad?, según Marcos 8:34, es alguien que ha decidido seguir a Cristo. Seguir sus enseñanzas, seguir su consejo, seguir su ejemplo, seguir su vida. Esto es, hermanos, ser un seguidor de Jesús, es ser un discípulo. Pero de manera más profunda, hermanos, un discípulo de Jesús es alguien que basa su identidad en Cristo. Eso quiere decir, hermanos, que yo me debo identificar como cristiano. Yo me debo identificar como un discípulo de Jesús. Ya no se trata, hermanos, de que soy de Guatemala. Ya no se trata que soy de México. No se trata que soy americano o de cualquier otra nación del mundo. Se trata de que soy un discípulo de Cristo. Mi identidad como ser humano no es ya soy Enrique Arriaga. Mi identidad es yo soy un seguidor de Jesús. Y mi vida, hermanos, debe girar en torno a esa identidad. Así es que mire, un discípulo de Jesús es un seguidor, es alguien que ha decidido seguir a Cristo, pero de manera más profunda, un seguidor de Jesús es aquel que identifica su vida con Cristo. Que todo en torno en su vida gira alrededor de la persona de Cristo. Ya no se trata, hermanos, de que usted es maestro, de que usted es pastor
de que usted es constructor, de que usted es cualquier cosa que usted haga en su vida. No, ahora se trata de basar tu identidad plenamente en Cristo. Eso es un discípulo de Cristo. Cristianos comprometidos, hermanos, con la causa de nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo de Jesús, hermanos, también, según la palabra de Dios en 1 Juan 3, un discípulo de Jesús es un hijo de Dios. ¿Cuántos se alegran, hermanos, de ser hijos de Dios? ¿Cuántos se alegran de ser parte de este pueblo maravilloso, de ser hijos de Dios? Somos hijos de Dios, hermanos. Eres un hijo de Dios. Diga, soy un hijo de Dios. Le pertenezco a Dios. En eso, hermanos, debemos basar nuestra identidad. Un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, hermanos, es un hijo de Dios. También un discípulo de Jesús, hermanos, según 1 Pedro 2:11, un discípulo de Jesús es un extranjero en este mundo. El apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, os ruego como peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Que se abstengáis, dice, de los deseos de la carne. Hermanos, ser un seguidor de Jesús significa vivir, hermanos, en santidad delante de Dios y dando ejemplo con nuestra vida de que somos personas diferentes, cambiadas, transformadas por la presencia de Cristo en nuestra vida. Hermanos, usted y yo somos representantes de Cristo en la tierra. Eso es una gran responsabilidad. Si usted no está dispuesto a vivir una vida diferente, una vida que dé ejemplo de que usted es un seguidor de Cristo, mejor no se atreva a decir que es cristiano. ¿Sabe por qué? Porque manchamos el nombre de Cristo. Si usted dice es cristiano y vive como no cristiano, haciendo todo lo que los demás hacen, viviendo como los demás viven, eso no es ser un seguidor de Jesús. Eso es dar mal testimonio. Eso no demuestra que tu vida ha sido cambiada, ha sido transformada por el poder del Evangelio de Cristo. Pero el apóstol Pedro nos dice, hermanos, que nosotros debemos de vivir como peregrinos y extranjeros, ¿verdad? No anclados al pecado, no sujetos al pecado, sino viviendo una vida diferente, como un pueblo diferente. La semana pasada, ¿verdad?, fue el tema de la santidad, hermanos. Y ser santo significa simplemente vivir en este mundo, pero no con los valores de este mundo. Significa vivir con los valores del reino de Dios. Amén. Significa, hermanos, que yo honro a Dios con mis palabras, con mi vida, ¿verdad? Porque de esa manera también doy testimonio de que Cristo vive en mí. Un discípulo de Jesús, hermanos, también, 2 Corintios 5:17, es un embajador de Cristo. Hermanos, cuando nosotros compartimos el Evangelio, debemos ser conscientes de que Cristo ya va delante de nosotros. Jesucristo nos dice en Mateo 28, dice, por tanto, id, ¿verdad? Y hacer discípulos. Hechos 1:8 nos dice, recibirán poder. Y ese poder, hermanos, es para predicar. Ese poder es un mandato, ¿verdad? Pero es un poder que nos respalda para ser embajadores de Cristo en esta tierra. No vamos con nuestras propias credenciales, hermanos. Tenemos que hacer lo que hacía el apóstol Juan. Él no venía hablando de él. Él simplemente venía abriendo el camino, preparando la senda para que el Mesías viniera en su entrada
y estableciera el reino de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, cuando hablamos nuestra boca para compartir el evangelio de Cristo, seamos conscientes de que usted, por su propio esfuerzo, no va a convencer a las personas de que vengan a Cristo. Usted simplemente hable el evangelio, predique el evangelio, y Cristo, Él es el que transforma la vida de la gente. A veces nos vamos a frustrar con la gente, hermanos, porque le hablamos de Cristo, pero queremos que ellos vengan a Cristo con nuestro propio esfuerzo. Pero debemos hacerlo con fe, creyendo que Cristo es el que va a hacer la obra en las personas. Porque Él es el que transforma el corazón, cambia la mente y trae nueva vida a los que están perdidos, hermanos, en muerte espiritual. Así es que nosotros somos embajadores de Cristo, hermanos, y mediante, ¿verdad?, nuestras acciones es que podemos de esa manera, ¿verdad?, hablar a la gente, también con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser, de hablar. Hermanos, estamos siendo embajadores en todo tiempo, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo, hermanos, es pues todas estas cosas. Es un seguidor de Jesús, ¿verdad? Es alguien que basa su identidad en Cristo, es un hijo de Dios, es un extranjero en este mundo, es un embajador de Cristo. Todos nosotros, hermanos, somos embajadores de Cristo y debemos de tener ese peso de responsabilidad sobre nosotros. Quiero que vayamos, hermanos, a la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 16. ¿Lo tienen? Y vamos a leer a partir del verso 13 al 17. Miren, hermanos, un discípulo de Jesús tiene que saber bien quién es Cristo para poder representarlo debidamente en esta tierra. Dice la palabra de Dios, Mateo 16:13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno otro de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dice: bienaventurado eres, hijo de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿quién es Cristo para ti? Necesitamos saber, entender claramente quién es Cristo. Y de esa manera, hermanos, seremos mejores discípulos, mejores seguidores de Él. Qué hermoso, hermanos, la declaración que hace Pedro. Ellos estaban en un entorno íntimo, ¿verdad? Solo Jesús y sus discípulos. Y el Señor Jesucristo quería saber si ellos entendían quién era Él. Y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, algunos dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres Elías o algún otro de los profetas. Pero a Jesús le interesaba qué es lo que ellos pensaban. Y a Dios le interesa, hermanos, qué es lo que nosotros pensamos. ¿Quién es Cristo para ti? Y Pedro respondió: hermanos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si entendemos, hermanos, bien quién es Cristo, podemos representarlo de una manera más digna en esta tierra. Juan nos reveló muchas cosas de quién era Cristo.
Pero tú y yo necesitamos saber bien quién es Cristo. Y de esa manera, hermanos, ¿verdad? Vamos a ser unos discípulos que transformen la vida de otros, que alcancen a otras personas para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es nuestro campo de acción como iglesia? ¿Cuál es nuestro campo de acción? Mire, durante los servicios es un campo de acción misionera. ¿Sabe por qué? Porque vienen personas a visitar. Y a veces nada más el pastor se acerca a ellos, ¿verdad? Y los saluda. Pero ¿qué cada uno de nosotros? Debemos acercarnos como iglesia a esas personas y decirle: Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. Has llegado al lugar correcto. ¿Sabe qué, hermanos? Muchas personas se quedan en la iglesia por la manera como los recibimos. Muchas personas se quedan en la iglesia porque encuentran una familia, porque encuentran personas, se sienten a gusto. Pero si usted llega a una iglesia donde la iglesia es apática, indiferente a los visitantes, a los nuevos creyentes, ¿sabe qué? Las personas no van a regresar. El tiempo del servicio, hermanos, es un tiempo de misión para todos nosotros. Entendamos eso. Así es que cuando llegue un invitado, hermanos, amablemente vayamos y digámosles: qué bueno que estás aquí, Dios te bendiga. ¿Te puedo ayudar en algo? Mucha gente viene con tanta necesidad, hermanos. No podemos ser indiferentes. El servicio, escuche bien, es un campo de misión. Es un campo donde la iglesia, hermanos, podemos aprovechar para presentar el amor de Dios a las personas que vienen con tanta necesidad. Otro campo de misión, hermanos, de la iglesia, ¿verdad? Son sus alrededores. Toda la ciudad es un campo de misión para nosotros. ¿Por qué hacemos festivales? ¿Por qué hacemos VBS? ¿Por qué tenemos programas evangelísticos? ¿Por qué? Porque la ciudad es un campo de misión. Y nosotros como iglesia, hermanos, es la manera como transmitimos el mensaje del evangelio. No lo hacemos porque no tenemos otra cosa que hacer. No, lo hacemos porque esos programas son un medio para compartir a Cristo. Y todos como iglesia, hermanos, debemos unirnos en esos programas, trabajar juntos, ¿verdad? Para poder compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Viene el verano, ¿verdad? Vienen todos estos festivales, vienen todos estos programas, y como iglesia debemos estar dispuestos a ayudar, porque es la manera como vamos a compartir el evangelio, es la manera como somos discípulos, de manera práctica, es la manera como somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las maneras, hermanos, ¿verdad?, como compartimos a Cristo es a través de los grupos de hogar. ¿Por qué tenemos los grupos de hogar? No es nada más para tomar café o compartir galletas y pan o hacer comida. No, hermanos, los grupos de hogar los hacemos para compartir el evangelio. Y ese espacio que creamos ahí en nuestros hogares, lo hacemos para que los vecinos que están ahí a nuestro alrededor vengan a esos estudios y escuchen el evangelio. Ese es el propósito, hermanos, de los grupos de hogar. Ese es un campo de misión. La ayuda social también, cuando hay gente necesitada que viene a pedir ayuda a la iglesia, bueno, ese es otro campo de misión. Esa es otra manera, ¿verdad?, cómo compartimos el evangelio, transmitiendo el amor de Dios, ¿verdad?, a las personas. Nuestro entorno, hermanos, nuestro lugar de trabajo, la escuela, el hogar, todos esos son campos de misión para la iglesia. En tu trabajo, vive y sé un trabajador digno, embajador de Cristo. ¿Me escucha? No le reniegues al patrón. Aunque tu patrón a veces sea injusto, aunque tu patrón a veces te quiera tratar mal, tú sé un siervo humilde, porque todo lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para Dios.
Y esas personas parece que no lo miran, hermanos, parece que son duros, pero ven a Cristo en ti. ¿Y sabe qué? Cuando tienen un problema o cuando viene un conflicto a la vida de ellos, el primero al que van a correr va a ser a ti. ¿Por qué? Porque tú eres un discípulo de Cristo, alguien que ha sido cambiado, transformado por el poder de Dios. En la escuela, los jóvenes, los niños deben dar testimonio de que son hijos, de que son jóvenes de una familia cristiana. Hermanos, hace algunos años, ¿verdad? El gobierno sacó la oración, sacó la Biblia de las escuelas. Pero digo yo, el gobierno no tiene poder de decirme cuando yo tomo mi desayuno ahí en la escuela o mi lunch ahí en la escuela, de cerrar mis ojos y decir, Señor, gracias por este alimento. Ellos no pueden hacer eso. Lo sacarán de manera corporativa, pero de manera individual nosotros podemos hacerlo. Tú lo puedes hacer en tu trabajo, lo puedes hacer en tu escuela, lo puedes hacer en tu hogar. Es una oración de gratitud a Dios, agradeciendo, ¿verdad?, la provisión de nuestro Dios. Y es la manera, hermanos, práctica de cómo nos damos a conocer como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, un discípulo de Jesús, ¿verdad?, es aquel que basa su identidad en Cristo. Todo alrededor de nosotros, hermanos, debe girar en torno a Cristo.